Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco explica su viaje a Eslovaquia y Budapest. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé del viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora. Además, durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos los que han hecho posible este viaje y también a ustedes que me acompañan diariamente con la oración. Y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante estos días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. El sumo pontífice junto a sus fieles de las parroquias de Roma en audiencia especial. Un encuentro con representantes de todas las parroquias de Roma fue el que sostuvo el Papa Francisco este sábado 18 de septiembre en el Vaticano, y es que él es el obispo de esta diócesis y por lo tanto también debe acompañar de cerca a sus propios feligreses, catequistas, ministros de la liturgia, integrantes de los coros, acompañantes de enfermos y encargados de la ayuda social, entre otros, escucharon atentos las palabras que durante más de 40 minutos les dirigió su pastor. A pocas semanas de que la Iglesia en todo el mundo inicie un camino sinodal, el Santo Padre realizó una catequesis para explicar qué significa esto. Se trata de un tiempo especial dedicado a discernir en comunidad por dónde el Señor quiere conducir a su pueblo. Es una instancia que convoca a todos los miembros de la comunidad eclesial, pero donde el protagonista es Dios. Y Francisco citó reiteradamente el libro de los Hechos de los Apóstoles para ilustrar su enseñanza. Nosotros en este sínodo vamos por la vía de decir le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros porque estarán en diálogo continuo entre ustedes bajo la acción del Espíritu Santo, también en diálogo con el Espíritu Santo. Non dimenticatevi di questa formula.
No se olviden de esta fórmula. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponer otras obligaciones. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así ustedes deberán buscar de expresarse en este camino sinodal. Si no está el Espíritu Santo, será solo un parlamento diocesano, pero no un sínodo. El Papa reiteró una vez más que los pastores en la Iglesia deben estar siempre en medio de su pueblo, tener el olor de las ovejas, y no solo lo dijo de palabra, sino que el mismo Francisco aprovechó de estar junto a los suyos durante un largo rato después de la audiencia. Este es un resumen de la audiencia del Papa Francisco con catequistas de toda Europa. Uno a uno, el Papa se dio el tiempo de saludarlos a todos. Son los responsables de las oficinas de catequesis de los distintos países europeos que se encontraron en Roma para trabajar junto al Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Es la entidad del Vaticano que, entre otras cosas, orienta el quehacer de los catequistas en todo el mundo. Ellos realizan una tarea enorme, como es formar a los cristianos para recibir sus sacramentos y para prepararse a ser verdaderos discípulos misioneros de Jesús en medio de la sociedad. Una labor esencial para la Iglesia que el Santo Padre reconoció, agradeció y animó. El catequista y la catequista y la catequista son testigos que se ponen al servicio de la comunidad cristiana para apoyar la profundización de la fe en lo concreto de la vida cotidiana. Son personas que anuncian incansablemente el Evangelio de la Misericordia, personas capaces de crear los necesarios lazos de acogida y cercanía que permiten apreciar mejor la palabra de Dios y celebrar el misterio eucarístico, ofreciendo los frutos de las buenas obras. De hecho, el Papa Francisco se detuvo a reflexionar acerca del tema de la Eucaristía, movido especialmente por su reciente viaje a Budapest, en el que celebró la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. No podemos olvidar que el lugar privilegiado de la catequesis es precisamente la celebración eucarística, donde los hermanos se reúnen para descubrir cada vez más los diferentes modos de la presencia de Dios en sus vidas. Una presencia que también se hace visible en el amor al prójimo y que impulsa a dar un testimonio de vida coherente en el día a día, ya sea en grandes obras de caridad o por medio de pequeños gestos como una sonrisa sincera a quien más lo necesita. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Lucas, nos encontramos ante un rey Herodes curioso por saber la identidad de Jesús. Le llamaba la atención de que escuchaba hablar de los milagros que él hacía y del don de palabra que tenía. Y algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado, otro que había vuelto Elías, otro que había venido uno de los profetas del Antiguo Testamento en su persona. Pero decía el rey Herodes, a Juan el Bautista lo decapité yo. ¿Quién es este entonces? Y esto es lo hermoso de Jesús. La figura de Jesús siempre despertará curiosidad, aún en la gente más poderosa del mundo. Pero esa curiosidad de querer saber quién es, no es tanto por el mensaje salvador, sino por el protagonismo. Viene a mi mente aquella película de Jesús Superestrella que salió. Y algunas veces se ve así al Maestro. Se ve como el Jesús Superestrella. Se ve que es una persona muy importante, pero nadie tiene en cuenta la profundidad que significa conocerle a Él. Conocer a Jesús por sus milagros es bonito, pero conocer a Jesús por su ser todavía es mucho más hermoso. Porque a través de su antropología
nosotros podemos identificarnos con Él. Nosotros podemos ser uno con Él. Nosotros podemos aprender a amar, a perdonar, a servir, a comprender a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Muchos cristianos creemos en el Jesús superestrella, milagrero solamente. Muy poco nos hemos detenido a meditar sobre esa parte humana de Jesús, la cual nos lleva a nosotros a identificarnos con el dolor, con el sufrimiento, sobre todo de los más pobres, los vulnerables, los desprotegidos. Señor, concédenos la gracia de conocerte, de despertar esa curiosidad en nosotros mismos, pero conocerte en tu humanidad, para que así podamos disfrutar tu divinidad. Que así sea. De Sudán del Sur a Italia, es la historia de un seminarista del país más joven del mundo que estudia en Roma. Tipoy Mark Henry Zomani se ha convertido en una especie de pionero para los más de 320 seminaristas de su diócesis, Tombura Yambio, en Sudán del Sur. Es el primero que viene a estudiar a Roma. Cuando vine aquí, no había nadie de mi diócesis, nadie de mi país. Fui el primero de Sudán del Sur en la historia del colegio sacerdotal donde me alojo, y también fui el primero en ir a la universidad donde estoy estudiando, que es la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Tipoy Zomani evoca todos los trabajos que hacen los seminaristas de su diócesis para mantener viva la fe en lugares remotos. A veces nos tomamos el tiempo para ir y enseñarles el catecismo, ayudándolos, enseñándoles sobre la vida social, sobre cómo vivir en comunidad y en paz, todo este tipo de cosas. Y también los ayudamos con el trabajo manual. Vamos al huerto con ellos para ayudarlos, para mostrarles lo que sabemos, lo que aprendemos en el seminario. Dice que el seminario es una oportunidad inmejorable para mejorar en la vida espiritual e intelectual y también para colaborar con el futuro de Sudán del Sur. Quiere ayudar a que su país no sea visto como un lugar de guerra y pobreza, sino de paz y prosperidad. Es un momento muy importante para que los jóvenes de Sudán del Sur nos concentremos muy bien en nuestros estudios. Así, cuando salgamos, por ejemplo, para hacer trabajo pastoral, ayudaremos a la gente a comprender la importancia de la paz en el país, especialmente en una nación joven como es Sudán del Sur. Una vez que complete sus estudios en Roma, regresará a Sudán del Sur para continuar sirviendo a la Iglesia allí, en su patria. Estas son las cifras de la Iglesia Católica actualizadas. ¿Dónde crece y dónde retrocede? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Lo mejor de los números es que hablan por sí solos y nunca mienten. Por eso el Vaticano tiene su propia Oficina Central Estadística, que se encarga de elaborar las tendencias numéricas siempre cambiantes de la Iglesia Católica en el mundo. Esta oficina publica periódicamente análisis estadísticos de la situación de los católicos en el mundo. Y como el Vaticano es muy elegante, lo titula en latín Annuarium Statisticum Ecclesiae. Según la edición de 2021, actualmente hay 1.345 millones de católicos en el mundo, lo que supone 16 millones más que el año pasado. Significa que los católicos son algo menos del 18% de la población total del globo. Y es que no interesan las cifras, sino lo que las cifras revelan sobre las tendencias mundiales y los cambios continentales, lo que nos dicen sobre dónde y por qué la Iglesia está creciendo o disminuyendo. Por ejemplo, no es una sorpresa ver que en África, donde la Iglesia es más joven y dinámica, el número de católicos ha aumentado casi un 3,5% desde el año pasado. Lo mismo puede decirse de Asia y Oceanía, donde fueron bautizadas un 1% más de personas que el año pasado. En las Américas, donde 6 de cada 10 personas son católicas, esa cifra es ligeramente inferior al 1%. Los números dicen que hay menos católicos en Europa, pero que no baja de forma drástica. Se confirma que al viejo continente empieza a pesarle la edad.
Entre las causas está el descenso de la natalidad, la menor presencia de la religión, la expansión de una sociedad poscristiana o la disminución de personas practicantes y de vocaciones religiosas. Por otro lado, en Estados Unidos la Iglesia Católica sigue siendo más grande que cualquier otra institución religiosa. Según el Pew Research Center, hay más de 50 millones de adultos católicos en este país y son una quinta parte de la población adulta. Pero, ¿cuál es el número más importante? Les aconsejo que busquen el de católicos practicantes, porque de ahí dependen los potenciales sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos del futuro. Se puede decir que hay una tendencia general al alza en el número de vocaciones al sacerdocio, pero con enormes disparidades globales a favor de África y de Asia. Estas son las cifras: 414.336 sacerdotes en el mundo, en África un 3,45% más, en Asia un 2,91% más, en América un 0,5% menos y en Europa un 1,5% menos. Aunque las estadísticas confirman que menos jóvenes quieren entrar en el seminario en Asia, este continente sigue teniendo el mayor número de quienes se están preparando para ser sacerdotes, más del doble que en Europa, por ejemplo. También aquí África es la excepción. Allí hay más jóvenes que eligen entrar en el seminario que en cualquier otra parte del mundo. Por eso el Papa Francisco sigue pidiendo volver la mirada hacia África. Allí inauguró en 2015 el Jubileo de la Misericordia. Fue en Bangui, capital de la República Centroafricana. Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la misericordia del Padre. Por supuesto que los números no mienten, pero hay que interpretarlos y hay que tener cuidado. Aunque nos van a dar una idea de cómo está cambiando la Iglesia, jamás podrán reflejar la vitalidad que motiva a sus miembros, ni mostrar la esencia de lo que significa ser católico. Quizá es que la fe es un concepto infinito que no puede contenerse en ningún número. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que según el Ministerio de Educación, 85.000 colegios en el Perú estarían habilitados para recibir las clases semipresenciales. Según el ministro de Educación, Juan Cadillo, el 76.7% de los servicios educativos en el Perú ya están disponibles para brindar clases semipresenciales, lo que representaría un total de 85.654 colegios públicos. Además, también sostuvo que alrededor de 6.200 colegios ya iniciaron el proceso de retorno a las aulas, con la participación de 253.177 escolares y 18.185 docentes. El titular del sector educativo hizo hincapié en los estudiantes que todavía no se han matriculado este año. Frente a esta problemática, Cadillo afirmó que el Ministerio de Educación ha implementado y se encuentra trabajando en una serie de estrategias relacionadas a la reinserción y continuidad educativa. Por otro lado, según los reportes del Ministerio de Educación, el 71% de los locales educativos a nivel nacional necesitan de algún tipo de remodelación, por lo que se debe invertir un aproximado de 100.000 millones de soles, lo que triplicaría el presupuesto que ya estaba destinado para el sector educación. El presupuesto previsto para el sector educación para el año 2022 es de 35.000 millones de soles. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito deportivo. Nuestros deportistas y paradeportistas que participaron en los Juegos Tokio 2020 serán homenajeados. Este próximo viernes 24 de septiembre serán homenajeados de forma conjunta los deportistas y paradeportistas peruanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este homenaje se llevará a cabo en la Villa Deportiva Nacional La Videna.
y se realiza gracias a la colaboración de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú y el Comité Olímpico Peruano en alianza con el Instituto Peruano del Deporte y el proyecto Legado Lima 2019. La gran ceremonia se desarrollará desde las 5 de la tarde en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional y tendrán como invitados a Lucha Villar, quien es la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Renzo Mangiari, titular del Comité Olímpico Peruano, entre otros personajes. En total, 11 son los paradeportistas que integraron la delegación nacional en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde la participación de Angélica Espinosa estuvo marcada por la medalla de oro obtenida y con la que sumó la primera presea para nuestro país en 17 años. En la ceremonia también se reconocerá a los 8 mejores del mundo en sus diferentes especialidades, donde resalta Ángelo Caro en el skateboarding, Lucas Mesinas en el surf, entre otros peruanos que dejaron en alto el nombre de nuestro país. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias del ámbito católico. La presidencia del Episcopado peruano se ha reunido con la presidenta del Congreso de la República. En un clima de fraternidad, cordialidad y amistad social, la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana se reunió la mañana del martes 21 de septiembre con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, en las instalaciones del mismo Congreso de la República. En la cita participaron Monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN, Monseñor Robert Prebots, obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente, Monseñor Norberto Stroman, obispo de Chosica y secretario general, y el padre Guillermo Inca, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana. Durante esta reunión, la Iglesia reafirmó su disposición y ayuda para trabajar en conjunto con el Parlamento en los sectores sociales, educativos y sanitarios por el bien del Perú. Este encuentro se llevó a cabo en la línea histórica de los encuentros sostenidos entre la Conferencia Episcopal con el Gobierno y el Congreso de la República. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Informó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Monasterio de Far en Suiza tiene un jardín Laudato Si y un coche para 20. Conozcamos esta fascinante historia. Also das Laudato Si ist ja für mich eigentlich ein Lob Gottes. Das Thema, in dem Lob darf ich stehen. Und jeden Tag. Also eine Pflanze, die mir sehr viel bedeutet, ist die Haferwurz. Ich sähe sie aus im Frühling, ernte sie aber nicht im Herbst, lasse sie über den Winter stehen und im Frühling macht sie mir eine wunderschöne Blüte. Ich selber habe den Garten sehr lieb, weil wir viel wieder Neues entdecken, darf jeden Tag Neues entdecken.
Es ist, also soweit wir wissen, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz der erste Laudato Si-Garten. Die Idee habe tatsächlich ich mitgebracht mit meinem Eintritt letztes Jahr. Ich war vorher schon Laudato Si-Botschafterin und war dann dort oben in der Quarantäne bei meinem Eintritt und sah, wie unheimlich viele Menschengruppen diesen Garten besucht haben. Und ich habe gedacht, das ist die ideale Gelegenheit, ganz viele Menschen anzusprechen. Und habe das dann der Priorin und der Gemeinschaft vorgeschlagen, ob man nicht vielleicht so etwas auf den Weg bringen könnte. Also der Garten ist von der Bepflanzung so geblieben, wie er vorher schon war. Also Schwester Beatrice hat den vorher schon nach nachhaltigen Kriterien angelegt, immer schon eine Ecke unbearbeitet gelassen, hat dafür gesorgt, dass eine schöne Balance von ästhetisch ansprechenden Pflanzen, Insektentankstellen, Bienenweiden, Heilkräutern, Kräutern für die Küche, Gemüsen und so weiter dort sichtbar ist. Also die bleibt bestehen. Und es gibt jetzt 10 Impulstafeln mit Zitaten aus der Enzyklika Laudato Si, so Kernzitate, im Dialog mit Texten von unserer Dichterin Silja Walter, die jeweils inhaltlich miteinander korrespondieren. Und man kann diese Tafeln lesen und kann einfach die für persönliche Meditation, persönliche Inspiration nutzen. Also das Projekt, natürlich ist unsere Kernaufgabe das Gebet, da nehmen wir natürlich das Anliegen auch mit auf, aber es soll konkret auch zum Fastenopferaktion beitragen. Wir unterstützen finanziell ein Projekt der Fastenopfer zur Wiederaufforstung der Mangrovenwälder in den Philippinen. Bei uns kann man Postkarten mit den Impulsen, die man hier im Garten lesen kann, im Klosterladen erwerben und der Großteil dieses Erlöses wird dann gespendet an dieses Projekt von Fastenopfer. Also wir haben auch eine positive Reaktion aus dem Vatikan erhalten, aus dem Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Dessen Koordinator hat uns sehr bestärkt, diesen Garten einzurichten und hat uns auch eine Grußbotschaft heute für die Einweihung des Gartens zukommen lassen. Gerade als gläubige Menschen ist es ganz wichtig, dass wir Sorge haben zu dieser Schöpfung, achtsam mit dieser Schöpfung umgehen, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass die Schöpfung bewahrt werden kann. Und ich denke, gerade als Kirche, klösterliche Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, ist es wichtig, dass wir nicht nur predigen, sondern das auch selber leben. Und ich denke da gerade, wir jetzt als Benediktinerinnen, wir haben einen einfachen Lebensstil. Wir teilen vieles miteinander. Wir rezyklieren, wir aus verbrauchtem Material wieder etwas herstellen. Wir leben aus dem, was hier bei uns im Garten wächst. Ich denke, das ist eigentlich in den Klöstern schon immer gelebt worden, bevor man schon von dem geredet hat. Ich merke, dass wenn wir Gäste haben, dass die manchmal sagen, ja, da sehe ich, man kann auch mit wenig glücklich und zufrieden sein. Ich sehe immer, wie viele Menschen hier reinkommen. Und ich denke, das ist ganz ein guter Ort, um die Menschen zu sensibilisieren für das Anliegen, aber auch die Menschen zu sensibilisieren, darauf aufmerksam machen, dass es die Enzyklika gibt vom Papst Franziskus, dass die Kirche sich auch für den Klimaschutz engagiert. Ich denke, da haben wir einen guten Ort, wo wir das bekannt machen können. El Vaticano narrado desde dentro. Hoy les presentamos el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. La nueva evangelización se puede decir que es como una puerta abierta al futuro, al tercer milenio de la historia del cristianismo. Aquí la tarea que nos compete es donar vitalidad a la comunidad cristiana. Y por eso tenemos también la competencia de la piedad popular, porque tenemos la necesidad de vivir de una manera más nueva nuestra fe y descubrir también que
el bautismo con lo cual cada uno de nosotros vive, pertenece también la misión de comunicar a los otros, a todos los que encontramos en nuestra vida, la belleza del encuentro con Jesucristo. La nueva evangelización dice simplemente que la muerte es destruida porque Cristo es resucitado. Es el Evangelio, simplemente el Evangelio. Pero con eso tenemos también a decir a todos los que decidan participar, tienen el deseo profundo de participar, un sentido de vida, que tienen también la necesidad de encontrar a Cristo. Jesucristo resucitado con el testigo ofrecido para los cristianos. Aquí compete a todos nosotros la tarea de un estilo de vida que sea testigo y testimonio de la necesidad de encontrar cada uno en nuestra vida como un hermano, como una hermana con la cual participar no solo el gozo del encuentro, sino también la tarea del testigo. Y para concluir nuestro noticiero, los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de septiembre, que es sobre una vida ecosostenible. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo, reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.